Hermanos, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hoy predicamos la palabra de Dios bajo el título Corrupción. Una palabra terrible, hermanos, que la verdad lo hace a uno temblar por todo el daño tan terrible que le han causado ciertas personas que abusan de su poder y traen, hermanos, cosas desastrosas para, sobre todo, las personas de un país que son subyugadas. Sin embargo, vamos a ver un tema mucho más amplio de lo que es corrupción en la Biblia. El vocablo hebreo shahat, S-H-A-H-A-T, significa daño y destrucción. Es la palabra hebrea para corrupción. Y el vocablo corruptio es latín y significa putrefacto. Creo que es una palabra un poquito hosca, fuerte, pero como muy afín a lo que estamos estudiando. Y algo dañado y destruido, pues definitivamente es putrefacto. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:8 que el que siembra para su carne, recuerde, hermano, que la carne es debilidad, es temporal, darle gusto a la carne es muerte, dice la palabra, pero si tú te ocupas de las cosas del Espíritu, estarás viendo la vida eterna. Si siembras para tu carne, dice Pablo, segarás corrupción, o sea, algo putrefacto, dañado, sin vida. Pero si siembras para el Espíritu de Dios, segaremos nuestra vida eterna, que es la gran promesa del Señor para todos aquellos que reciban al Salvador de la humanidad. Bien, corrupción entonces es sinónimo de muerte. El mensaje para hoy es: la carne trae corrupción. O sea, la carne, sembrar para ella es muerte y el Espíritu es vida. ¿Qué nos quiere decir el Señor? En la Biblia, la palabra corrupción se refiere mucho a la muerte física, porque el cuerpo se empieza a descomponer, se pudre, realmente la carne se pudre cuando no hay vida, y se le llama corrupción. Entonces, la primera palabra es textualmente es muerte y es putrefacción del cadáver. Bien, Primera de Corintios capítulo 15, y puedes leer en tu casa después de la predicación todo el capítulo y volverlo a leer, que es muy interesante. Nos habla precisamente de los muertos en Cristo. Los que duermen son los cuerpos. Y habla de los cuerpos. ¿Qué pasará con los cuerpos? Porque el que muere quiere saber qué pasa, si se va a destruir su carne, se va a descomponer. Sabemos que el alma y el espíritu van a Dios, pero la carne queda en este lugar, en un ataúd, hermano, en la tierra, si es que no tuvo otra forma en su sepelio. Pero ocurre algo poderoso. Mira lo que hace el Señor con ese mismo cuerpo. Primera de Corintios 15:42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Y habla de las personas que fueron enterradas. Se siembra en corrupción, o sea, en algo descompuesto, en putrefacción, y resucitará en incorrupción, en algo absolutamente perfecto. Qué tremendo, es un milagro. Resurrección significa que lo corrompido, que lo muerto, que se ha descompuesto, resucita en incorrupción. Primera de Corintios 15:50 nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Definitivamente debe haber una transformación, porque un cuerpo como el nuestro no entrará al reino de los cielos. Nuestra vida eterna es diferente y seremos transformados.
¿Qué nos dice la palabra? 1 Corintios 15:52. En un momento, escucha esto, en un abrir y cerrar de ojos te puedes poner frente a un espejo, cierras tus ojos y los vuelves a abrir, y ese es el tiempo exacto en que le toma a Dios transformar a una persona. Y dice la Biblia, hablando del rapto, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mira qué tremendo. La persona que murió y la enterraron, estuvo en un ataúd, etcétera, le hicieron todo lo que había que hacer y está allí durmiendo el cuerpo, porque el alma y el espíritu ya fueron a Dios. Hermanos, está esperando una transformación, porque los primeros que se van con el Señor no somos los que estemos vivos, si es la misericordia de Dios que estemos vivos, son los muertos, pero ellos no van a ser los mismos, porque están en un estado ya lamentable, descompuesto, pero serán transformados. Eso es lo que la Biblia llama corrupción, literalmente es descomponerse, e incorrupción es literalmente volverse a armar de una manera que no podemos explicar porque Dios es el que la hace. Es un milagro, una cosa gloriosa. 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, de perfección, y esto mortal se vista de inmortalidad, y así entraremos al reino de los cielos. ¿Somos los mismos? Sí, en parte, porque seremos transformados. ¿Cómo seremos? No lo sabemos. Hay muchas especulaciones y no vamos a predicar lo que no está en la Biblia, pero es inmortalidad. 1 Corintios 15:54 nos dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, la muerte se acaba, porque si ya la persona murió y el Señor vino y transformó su cuerpo y le dio otra vida, pues la muerte no existirá. ¿Dónde está la victoria de la muerte? Ya la muerte termina, hermano, de hacer lo que tiene que hacer. Hoy existe. Y la muerte, hermanos, hace su trabajo. Y terrible trabajo el que tiene, porque son muchos los muertos. Pero llega el momento en que si esto, hermano, ponemos la fe en que es así, la muerte no existirá más. Una verdad de acopio, Dios es incorruptible, la corrupción no tiene que ver nada con Dios. Deuteronomio 32, 4 y 5 nos dicen, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Qué tremendo. Los hijos del Señor sí, tenemos ese gran problema. Hay corrupción, las cosas no están bien, pero Dios nos ayuda. Pero en Él no existe absolutamente nada de corrupción. Lo que sí hace Dios es que nos protege de la corrupción. Escucha, el salmista dice en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios nos libra de eso, hermanos. Salmo 49:9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. La corrupción, vamos a ver otro punto, ya lo vimos que específicamente la Biblia habla de corrupción literalmente, textualmente, acerca de los muertos, los cuerpos muertos. Pero también la corrupción es una palabra que la gente la entiende más cuando la hacen personas que tienen cargos, por ejemplo, públicos, también privados, y cargos espirituales. Qué tremendo, no se salva a nadie. La corrupción es un mal terrible del cual el mundo no ha tenido el conocimiento real sobre el daño que hace. Hemos como aprendido a vivir así y como que ya no nos molesta mucho. Corrupción, putrefacción y muerte para los que tienen y manejan cargos en eminencia con abusos,
percibiendo beneficios propios. La hemos llamado la corrupción de los eminentes. Recuerda que los eminentes son aquellos que tienen cargos de dirección, de liderazgo y donde se toman decisiones que nadie puede más cuestionar. Normalmente los cargos públicos, desde el presidente, los gobernadores, alcaldes, en fin. Pero algo tremendo y tiene como un capítulo aparte son los jueces, porque los jueces dictan sentencia como hace Dios, que es el único que puede juzgar, y hacen algo parecido. Por eso Dios les tiene como un aspecto aparte, aunque los demás hermanos, los policías y los generales del ejército y todas estas personas que tienen, hermano, poder de decisión, que si no manejan bien esos cargos, pues van a caer en manos del diablo. Cargos privados también, porque la corrupción existe también en los cargos privados, gerentes, presidentes que se dejan sobornar, en fin, mil cosas, porque la corrupción es a todo nivel. Fíjate, por ejemplo, que no tiene que ser un cargo muy alto. Un celador, un sencillo celador donde presta sus servicios y hay mucha aglomeración de gente. Hay gente que paga a un celador para que lo dejen entrar, primero que otro, haciéndole mal al que está atrás, porque de pronto si es una clínica, por ejemplo, está más enfermo que el otro. En fin, mil cosas, hermanos, donde la gente ya aprendió que hay que dar y el otro tiene que pedir. Y no lo vemos como malo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ha entrado la corrupción hasta el campo espiritual, al sacerdocio? Sí. Y a los hombres de Dios, entre comillas, también. Pero vamos a hablar de los jueces, que son los que juzgan. Ese delito se llama prevaricación, que es la corrupción de este tipo de personas. Ese es un delito que consiste en que una autoridad, sobre todo los jueces o otros servidores públicos, dictan una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, pero favorece a un tercero, con el fin de sacarle provecho, que él me paga lo que yo hago para que él se beneficie y yo recibo un dinero. Eso es prevaricar, hacer acepción de personas, decir usted no porque no tiene plata, usted sí porque me va a pagar el producto de la corrupción. Qué terrible, hermano. Pero pastor, ¿dónde dice esto específicamente en la Biblia? Pues ya lo hemos leído, pero el libro de Miqueas, allí en el capítulo 3, hoy voy a leerte la versión TLA, es específico sobre eso, y el título, Los malos gobernantes. El capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, escúchenme ustedes, jefes y gobernantes de Israel. Ustedes deberían hacer justicia, pero hacen todo lo contrario, dice el Señor. Prefieren hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Maltratan mucho a mi pueblo. Se lo están comiendo vivo. Qué tremendo, crudo, pero es la realidad. Por eso, cuando me llamen, dice el Señor, yo no les responderé. Es tan grande su maldad que los abandonaré. Tremendo, hermano. Esos son los políticos, pero vamos a hablar de los profetas. Se está metiendo el Señor con los siervos. ¿Cómo manejan mal las cosas? A los profetas que engañan a mi pueblo, Dios les ha dicho, ustedes solo hablan de paz a quienes les dan de comer, pero a quienes no los alimentan, les declaran la guerra. Por eso no les voy a informar lo que pienso hacer. Dios les va a quitar, hermano, ese don de poder saber lo que va a ocurrir y de lo que dice Dios. Nunca más les comunicaré mensajes y ya no podrán anunciar el futuro. Esos profetas y adivinos quedarán en completo ridículo. No tendrán nada que decir porque yo no les responderé. Hermanos, al que más se le da, más se le exige. Al sacerdocio, al profeta, en este caso, hay muchos profetas que dicen, hermano, ser profetas, que engañan al pueblo y les dicen cosas que no van a ocurrir. Muchos siguen diciendo que ya esto está maravilloso y que vas a subir un nivel mejor todavía, cuando el Señor dice lo contrario. Por eso y porque lo hacen para ganar adeptos, el Señor los metió
dentro de esta lista terrible de corrupción, de putrefacción. Y habla el profeta Miqueas de él, dice el versículo 8, pero yo, Miqueas, estoy lleno del poder de Dios. Por eso puedo afirmar que nuestro Dios es un Dios justo. También puedo acusar a los israelitas de ser un pueblo pecador y desobediente. Hermano, que Dios nos guarde de todos este tipo de cosas. Es horrendo lo que viene para la persona que es corrupta. Dios dijo, escúchenme ustedes, jefes y gobernantes de Israel. Ustedes rechazan la justicia y no respetan ninguna ley. En Jerusalén y en mi templo, los crímenes y la violencia son cosas de todos los días. Los sacerdotes, escucha esto, profetas y jueces enseñan, predican o dictan sentencia solo a cambio de dinero. Qué terrible, hermano, que alguien cobre, por ejemplo, por enseñar la palabra. Nosotros no podemos decir, venga, que yo voy a dictar una conferencia, pero la conferencia no es conferencia, sino es una predicación de Dios y sacar dinero para que me paguen. La palabra de Dios no se puede comerciar. Es un delito de la peor clase. Delante de Dios, ¿cómo se va a presentar un hombre de Dios a decir eso? Que fue que él cobró. Es más, hay unos que hasta prohíben que después de que dicten la conferencia, ellos la vuelvan a enseñar, porque supuestamente tiene derechos reservados para ellos, haciéndose dueños, hermano, de la palabra de Dios. Eso no se puede hacer. Si tú predicas la palabra de Dios y está en la escritura, no puedes cobrar, porque tú no eres el autor es Dios, el Espíritu Santo. Y bueno, que Dios nos guarde a todos, hermanos, porque la palabra es clara. Dios va a abandonar a una persona así. Él conoce los corazones. Y para colmo, ahí viene el problema grande de la corrupción, y es que todo el mundo piensa que esto no es malo, que la corrupción es un modo de vida, es que toca así, es que así se maneja esto, y no le ven nada de malo. El versículo 11 nos dice, y para colmo se atreven a decir, no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. Padre Celestial, ayúdanos. El versículo 12 dice, por culpa de ustedes mi templo será derribado, por culpa de ustedes Jerusalén quedará en ruinas, y el monte de Sión se cubrirá de maleza. El libro de Deuteronomio 16:19 nos dice, no tuerzas el derecho, hoy Dios lo dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Isaías 33, versos 15 y 16 nos da una claridad enorme acerca de esto. Mira, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, no es un corrupto, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿A quién le crees más? ¿A Dios o a los hombres? Algunos dicen pues a los hombres porque ahí está el dinero. Muy pronto vendrá Jesús por la iglesia. ¿Estás preparado si estás siendo corrupto para presentarte delante de Dios? El Salmo 26, qué bueno, hermano, poder decir lo que dijo David. Se llama declaración de integridad. Dice, júzgame, oh Jehová. Qué bueno poder decirle al Señor, hermano, qué bendición. Júzgueme, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Hermano, júzgueme, Señor, escudriñeme y pruébeme. Qué bendición, que Dios nos ayude a ser así. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, buscando a ver cómo hacen esos negocios.
Aborrecí la reunión de los malignos, aquellos que dicen pongámonos de acuerdo, usted es el que aprueba, le damos esta plata y nosotros ponemos aquello, en fin. Aquí la Biblia habla de reunión de malignos. Y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma. No, Señor, por favor, sáqueme de todo esto. Ya vimos que el Señor lo hace. Ni mi vida con hombres sanguinarios. Si a ti te gusta estudiar la palabra, subraya el versículo 10. En cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Hermano, 1 Samuel 8:3 nos dice que los hijos de Samuel, el profeta Samuel, un hombre de Dios tremendo, eran corruptos. Aquí lo que vemos es que el corrupto es corrupto porque quiso y no porque su padre era corrupto o no era corrupto. Terrible. El verso 3 de ese 1 Samuel 8 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hay unos que cogen la herencia de un padre que hizo las cosas bien y la despedazan y se corrompen, dejando, hermano, todo lo que hizo ese hombre en destrucción. Pedro, por ejemplo, habla del origen de la corrupción. Aquí él habla de concupiscencia. La concupiscencia, aunque es también un pecado sexual de un tipo diferente, también es avaricia. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de la avaricia, las ganas de dinero. La gente se corrompe, hace lo que sea, hermano, y no tienen temor de Dios. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Aquí habla de los falsos maestros, de los falsos pastores. Ellos prometen libertad y ellos son corruptos, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mis hermanos, podemos hablar muchísimas horas acerca de la corrupción, algo terrible que pasa en el mundo. La gente en la calle todos los días se corrompe, cobran para que tú puedas ingresar cuando la entrada es gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que abusa de su cargo, de su puesto, de su eminencia y facilita los negocios torcidos a otros. He oído personas que dicen que son cristianas decir, no, es que los negocios son apartes de Dios. Yo con Dios soy así, pero con los negocios son los negocios. Hermano, ¿quién puede engañar a Dios? Él conoce tu corazón. Si le has faltado al Señor, si caíste en lazo del diablo porque eres corrupto, pues pídele perdón a Dios, es el mensaje de hoy. Yo sé que de pronto había gente esperando un mensaje distinto, que se van a llenar de dinero, pero tú acabaste de oír lo que dice el Señor acerca de los falsos profetas y falsos maestros. El Señor no dijo eso, dijo que nos cuidáramos de todo esto, porque Él viene pronto. Tengamos cuidado. El diablo ha convencido al mundo que esta práctica es normal y que si tú no lo haces, lo va a hacer otro y vas a perder dinero. Tengamos temor de Dios, hermano, creámosle mejor a Dios y no a los hombres. Pronto vendrá nuestro Salvador por nosotros. Que Dios te bendiga y si Él nos lo permite, estaremos el próximo domingo una vez más escuchando su palabra. Que Dios te guarde.